La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Saludos. Bien, el programa que vamos a tratar hoy es la corrupción en España, y para ello cuento con los tertulianos habituales que nos acompañan en esta serie que estamos haciendo en La Espoleta. A mi derecha se encuentra Manuel Delgado, psicólogo e historiador. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Buenos días, Alfonso. A mi otra derecha se encuentra Luis Sobral, jurista. Muchas gracias, Luis. Buenos días, Alfonso. Y a mi otra derecha, Salvador Pon, físico. Muchas gracias, Salvador. Gracias a ti por estar aquí de nuevo. Bien. Y empezamos con la pregunta que, en primer lugar, que vamos a empezar, que es, ¿qué pensáis del título? ¿Hay corrupción o no hay, y es habitual en una partitocracia? Queremos tratar si hay corrupción en España o no la hay. La cosa la ponemos muy técnicamente fácil. ¿Hay o no hay corrupción en España en la partitocracia? Quien quiera puede empezar. Hay corrupción, pero en todos los partidos. No creo que haya alguno que se salve de esto. La corrupción no tiene siglas. La corrupción tiene gente que no respeta las leyes, gente que se quiere hacer de dinero a costa del dinero público, y siempre va a haber corrupción en cuanto, según dijo, no sé si fue Zapatero, en su momento, que el dinero no era de nadie. Pues en cuanto el dinero no es de nadie, hay gente que se quiere hacer... No, lo dijo la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Carmen Calvo, bueno. Tanto monta tanto. Entonces, pues... Por eso digo que no va con siglas, va con personas. Y lo que pasa es que siempre suele ir con personas de la izquierda, no sé por qué. Luis. Sí, hombre, yo por la experiencia que he tenido en el tema político, me he dado cuenta que las personas que se afilian y que entran muy activamente dentro de un partido político, casi siempre, o la mayoría de las veces, son personas que buscan un interés propio. Eso, por desgracia, es una consecuencia que me he dado cuenta a lo largo de varias, digamos, experiencias que he tenido en lo que son los partidos políticos. Y la verdad es que el problema que hay es que cuando tú tocas dinero público, que es como lo que estaba comentando Salvador, que hay gente que piensa que el dinero no es de nadie, sabiendo que el dinero pertenece a todos los españoles y que es una cosa que es sagrada, y que para ellos en absoluto tiene nada de sagrado, sino que es totalmente vulnerable. Pues el problema está ahí, ¿no? Es la clase de personas que por desgracia en España entran en el tema político, que nunca van mirando pues por hacer un trabajo hacia la sociedad, por hacer algo vocacional o por hacer algo que sea en fruto del bien de España, sino van en fruto del auto digamos, enriquecimiento, ¿no? Ese es el problema. Bien. Hombre, yo creo que lo que han dicho mis compañeros, aquí no hay que poner muchos matices. Es que España, a nivel internacional, en el ranking puede ser ahora mismo el 36º país, el 36 en la escala, es una escala media. Hombre, pídanos del 36. Sí, porque en línea de percepción de la corrupción está en España entre 60 de 100. Cuanto más nos acercamos a 100 habría menos corrupción. Ya que hablar de corrupción, yo creo que antes lo apuntaba bien Salvador. El problema de la corrupción en España no es una corrupción sistémica, es una corrupción porque no afecta directamente al funcionariado. Pues la corrupción se entiende penalmente cuando afecta a lo que es la administración general. Sin embargo, sí afecta a los partidos políticos, por lo que muy bien señalaba mi compañero, ¿no? Es decir, hay una playa de gente que lo que asciende a los partidos políticos es para su beneficio. Yo pongo como ejemplo muchas veces que llega una persona a un ayuntamiento y automáticamente dice, no, yo ya soy funcionario. No, mire usted, ser funcionario requiere una serie de aditamentos y de oposiciones para llegar a ello. No por el hecho de llegar, de entrar en política, ya eres miembro de la corporación municipal. ¿Eso es extensible a toda España? Sí. ¿Que es extensible a todos los partidos políticos? Desgraciadamente no tenemos filtros que eviten que esas corruptelas estén y se pongan de manifiesto. Claro. Alfonso, ahora, perdona, sí, quería comentar una cosa
que dentro de lo que es la política ya en general, no de cada persona, como he comentado antes, de que se quiere enriquecer, después hay dos partes dentro de la política que por ejemplo la derecha, vamos a poner la derecha y la izquierda, en que la derecha, digamos que aunque tiene corrupción y se ha demostrado, pero es una corrupción más, digamos, de una manera un poco más sutil, no es tan a grosso modo. Porque en general, por ejemplo, la derecha lo que busca es el enriquecimiento de lo que es el país, en el sentido de que busca que las empresas sean capaces autónomamente de producir y de crear riqueza. Y sin embargo la izquierda, como lo que busca es una subvención a todo el país, y además, si nos fijamos, a la izquierda siempre dice, ¿quién vota a la izquierda? Pues el que es pobre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere la izquierda que exista? Pobres, ¿no? Muy bien. Entonces lo que hay ahí es que, como a lo que quiere que exista es que haya pobres, pues nunca va a permitir que un país sobresalga de riqueza o se autoproduzca, ¿no? En beneficios. Entonces lo que consigue es siempre intentar sacar todo lo que hay para que nunca haya ninguna posibilidad de que el país salga adelante. Lo estamos viendo ahora mismo en el desastre que hay ahora mismo en Cuba con la electricidad y con todo lo que están pasando esas criaturas allí en Cuba, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a seguir con la pregunta. Estamos hablando del régimen del 78. Y vamos a empezar. ¿Cuál fue el primer partido que fue condenado por corrupción en el régimen del 78? Pues ya ir poniéndonos en situación, porque da la casualidad que siempre son los mismos. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y cada uno da vuestra opinión. Hombre, yo creo que ahí, pues, apuntando a lo que tú preguntabas, el PSOE fue condenado formalmente por el caso Filesa, no me acuerdo cuántos nombres le pusieron a los casos. Indudablemente, como antes señalaba, yo creo que era Salvador, es que afecta mucho más a la izquierda que afecta a la derecha, porque en la izquierda es el enriquecimiento personal, y si no es personal es por testaferro, y si no es por testaferro es por familiares a segunda, tercera, cuarta o quinta generación, es decir, enriquece. Y tenemos un ejemplo vivo que acaba de ser soslayado, que ha sido el caso de los ERE, que ahora se está poniendo otra vez de manifiesto en lo que está pasando en el gobierno español con la corrupción sistematizada que tienen implementada. Claro. Hombre, hay un problema que está básico, que antes lo decía, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, en las zonas o los lugares donde mayor corrupción hay están en Cataluña y evidentemente han estado en Andalucía, sin olvidarnos que quien menos tiene son Madrid, Valencia y Canarias, que también tiene, ¿no? Murcia y Aragón son los que parece ser que hasta ahora no están tan tocados por esa corruptela, ¿no? Yo creo que yo 78 me queda un poco lejos, bueno, tampoco tanto, pero yo recuerdo de haber visto que el primer partido que ha tenido corrupción en España fue el Partido Socialista. Y Obrero Español. Con el tema, te apunto, Manuel, el tema también de los GAL, del terrorismo de Estado, fue creo que uno de los mayores, no fue corrupción en sí, pero fue una trama muy gorda. Entonces, pues, claro, yo siempre he vivido aquí con el Partido Socialista en Andalucía y en Madrid el Partido Socialista con Felipe González y no me acuerdo del otro, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez no. No me acuerdo. Alfonso Guerra, el hermanísimo. Y siempre he visto casos aislados que se tapaban en televisión o pequeños hurtos, pequeños robos que cometían pequeños cargos en cualquier sitio que se solucionaban rápidamente. Con expulsado del partido ya no tienes responsabilidad penal. Pues no creo que sea, no me extraña, vamos, no me extraña. A ver si lo veis bien. Mira, yo quiero comentar, por ejemplo, una experiencia de aquí de Andalucía. Primero en Jerez, conocéis un restaurante muy famoso que hay
en un arco muy bonito que hay en la zona de Jerez, un arco chiquitito que hay entrando de la Plaza del Arenal. Imaginaos qué restaurante estoy hablando. Sí. Que este señor, pues ya no, por desgracia ya no está con nosotros. Este señor me traspasó a mí el proyecto de un gran catering aquí en un polígono de Jerez, y él pidió una subvención para que le dieran ese catering, se lo pudiera realizar hacer la nave, hacer el catering y todo el tema. El presupuesto creo que era de 1 millón y algo de euros. Y la subvención supuestamente eran de unos 800.000 euros aproximadamente, que se le habían dado en Sevilla, porque él tenía buenos contactos con el PSOE allí en Sevilla y le habían dado la subvención. Pero de la subvención ya le dijeron que solamente se llevaba la mitad, la otra mitad se la quedaba el Partido Socialista. Vale. Entonces, para que veáis hasta qué nivel. Y otro caso que tengo, que me ha tocado a mí vivirlo, ha sido en la típica playa de los Caños de Meca. Allí van a crear un puerto deportivo porque es una zona muy bonita y está virgen, para crear un poco de opción turística, porque no hay prácticamente absolutamente nada, ¿no? Entonces el arquitecto que me comentó el proyecto, pues le dije que era magnífico, que era un proyecto muy interesante y que cómo podíamos intentar ver cómo podíamos hacer algo o tomar parte de ese proyecto. Y lo que me dijo claramente este arquitecto fue: tienes que hablar con los hermanos de Chávez para que darle primero su dinero que se llevaban, para que podamos entrar en el proyecto de esto, ¿no? Entonces, de primer nivel te puedo decir que la corrupción, y aparte de la corrupción política que ha habido durante los 40 años de socialismo aquí en Andalucía, es que el problema de que no tiene el PP, por ejemplo, roba a lo mejor gente del PP, pero es que en el socialismo andaluz lo que roba son los socialistas, los sindicatos y 60.000 empresas que tienen alrededor públicas. Ahora no hablaremos de eso. Bien, bueno, ya más o menos hemos entrado en situación y nos estamos viendo cómo van las cosas, que van por el buen camino. Ahora vamos a hablar de unos cuantos casos. Vamos a hablar de los 120 casos de corrupción que hay ahora mismo en España. Si podéis... De todos. No vamos a hablar solo de tres, vamos a hablar solo de 3 casos, pero vamos, de los 120 casos que hay abiertos ahora mismo, que están en los juzgados, 127 en concreto, pues solo vamos a hablar de 3, uno cada uno, el que quiere, y ya está. Vamos a ser un poquito más sucinto en el tema. ¿Quién quiere empezar de vosotros? Tú mismo, venga, Manuel. Vamos a ver, es que el número no hace al dato en este caso, ¿no? El dato mata el relato. Aquí el relato es mucho más amplio. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos en este país una justicia muy buena, pero muy lenta. Es decir, se asienta mucho en eso de la presunción de inocencia, aunque tenemos por ahí, parece ser, que alguien que cree que eso de difundir los datos personales y económicos de una persona no son jurídicamente imputables, ¿no? Aunque parece ser que sí lo van a imputar, ¿no? Bueno, una aclaración relacionada con la presunción de inocencia. Solamente existe en derecho penal. Sí, por supuesto. O sea, en Hacienda es la presunción de culpabilidad. O sea, solamente en derecho penal existe la presunción de inocencia. Y en penal depende de qué leyes. Si quieres entramos en detalle, pues sabéis también como yo que la presunción de inocencia no existe en el caso de la violencia de género. Aquí el hombre es culpable sí o sí, punto. A partir de ahí ya hablamos después donde vamos matizando. Pero entrando en lo que estábamos hablando, hombre, yo no me voy a referir a ningún caso en concreto, porque para eso están los jueces, que son los obligados a transmitir y solucionar la justicia que corresponda. Pero que indudablemente esa corrupción, repito, que no es sistémica porque no afecta a la administración general, ni autonómica, evidentemente, ni local, sino que es partidista, es decir, es única y exclusivamente ceñida, como antes lo señalaba, lo apuntaba muy bien Luis, es decir, es que aquí hablamos del 3% que ocurría en Cataluña, del 10% que se llevaba en otro sitio, del 15% en otro sitio, y que para montar una obra pública necesitaban de pago determinado, no, repito, a los funcionarios, sino a determinados miembros de las corporaciones, sean autonómicas, nacionales o locales. Y lo estamos viviendo.
Hombre, el PSOE, antes lo había mencionado, yo no tengo nada contra nadie, evidentemente hay buena gente en todos sitios, pero el PSOE tiene muy poquita memoria, ¿no? Y el relato que nos vende siempre es el mismo. Ellos no son, y es tú más. Y aquí no es tú más. Si eres un ladrón, eres un ladrón. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo y lo he utilizado toda mi vida. Es decir, ladrón no es el que roba 1 millón o el que roba un céntimo. Ladrón es el que roba. Y eso tenemos que tenerlo. Y el robar es el beneficio, no solamente para uno, sino para el entorno que tú determines. En definitiva, el que tú no te lleves físicamente el dinero en bolsa de basura no quiere decir que no te estás llevando el dinero. Lo estás desviando de alguna manera a Santo Domingo, a Lituania, a Rusia, a Turquía, allí donde te lo dejen, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Queréis decir vosotros algo? Hombre, yo, para no atacar solo a un lado, tendríamos que contar con el caso Bárcenas en el Partido Popular, que fue también uno de los tramas grandes de corrupción de España, donde los sobres y los pagos en B estaban a la orden del día. Y la desviación para campañas y para el partido, digámoslo así. Entonces, pues es otro de los grandes casos de corrupción que se llevaron muchos millones de euros y que fueron tapando poco a poco, primero con la destrucción de los discos duros en Génova, después con la imputación de Bárcenas, que si era o no era en aquel momento militante del Partido Popular, y después con el tema de M. Rajoy, que fue un bombazo y por el cual tuvo que dimitir ante su santidad. Ante Pedro Sánchez, perdón. Venga, Luis. En principio, habla generalmente sobre el sistema, ¿no? El tema judicial aquí en España yo creo que está obsoleto. Aquí lo importante es tener las puñetas muy blancas, como salen todos los años en el inicio del ejercicio judicial, todos con las puñetitas muy blanquitas, y ya está, y eso es lo que importa, ¿no? Y no importa pues que esto está súper obsoleto, está dejado de la mano de Dios, los juicios se eternizan, no hay una capacidad judicial que tenga una organización mucho más, digamos, rápida para actuar. Te la voy a explicar yo ahora la organización. Vale. El problema que tiene la judicatura en España son los medios. Si la judicatura tuviera los medios que tiene Hacienda, no tendría problema. El problema es que no le interesa que tengan medios. Y por eso está como está. O sea, está aquilosada. Aparte que no tienen medios, porque faltan jueces, faltan funcionarios, y falta estructura, y falta informática. O sea, la informática, que un ordenador de Hacienda, tú le das un botón y te dice la partida de nacimiento y todas las cosas, en los juzgados no está. Por lo tanto, tú puedes tener como criminólogo, puedes tener un delincuente en el número 1 de lo penal y en el número 2 de lo penal con otro caso. O sea, entonces no hay verdaderamente una unificación de criterios para estas personas. Exacto. ¿Por qué? Porque no interesa que funcione. Porque al Estado no le interesa que funcione. Yo me hago una pregunta a lo que dices, Alfonso. ¿Es algo que no se puede cambiar o es algo que no quieren cambiar? Por supuesto que no quieren cambiar. ¿Queréis decir algo más, Manuel? Sí, bueno, una cosilla. Evidentemente la justicia estamos de acuerdo que tiene un problema, pero también tenemos un problema a nivel formal de la justicia, porque como tú bien conoces, aquí los procedimientos se extienden no por la concreción, porque si yo tengo claro que eres un delincuente, y el juez, una vez que ya tiene la certeza de que efectivamente se ha cometido un delito y quién es la persona imputable, lo único que tiene que hacer es mandarlo directamente a juicio. Pero el procedimiento que tenemos en España es tan legalista que requiere de recursos, contrarrecursos, informes, y eso alarga muchísimo el proceso. Yo estoy de acuerdo contigo que faltan medios, pero también falta otro sistema mucho más ágil, que agilice de alguna manera los temas.
Y un matiz que yo quería decir a lo que apuntaba antes Salvador. Evidentemente, corrupción hay en todos los sitios. Pero hay que tener mucho cuidado con la corrupción política, por eso que acaba de apuntar de la agilidad. Porque yo recuerdo ahora mismo el caso de Francisco Can, presidente de la Comunidad Valenciana. Ha estado durante 15 años perseguido jurídicamente. Lo han metido en todos los juzgados, habido por haber. Y al final está exonerado en todas las causas. Hombre, es que aquí llegamos a la definición que estábamos haciendo antes. En los ERE hay condenados y los ha exonerado injustamente el Tribunal Constitucional, saltándose a la torera todas las leyes, porque son convictos y confesos. Se sabe positivamente por la Guardia Civil que se llevaron de ellos o para ellos 780 o 800 millones de euros. Entonces, yo creo que es que el problema de la corrupción efectivamente está en todos los partidos y no tenemos un sistema donde, oye, te pillo robando o desviando capitales o mal utilizándolo y te meto directamente en la cárcel, ¿no? Bien, esto llegaremos a eso, vamos a llegar, pero de momento vamos a seguir con otro tema. ¿Cómo veis la oposición? La torpeza que tiene la oposición, como está actuando, ¿puede beneficiar al número uno? Es que no hay oposición, Alfonso. Es el problema, es que no hay oposición. No hay personas hábiles. Yo no veo personas hábiles ni en los dos partidos, digamos, que le podemos llamar oposición. El PP, porque está en los brazos de Morfeo. Yo no sé a qué se dedican, qué es lo que hacen. Si hay alguno que suele decir las cosas claras. Álvarez de Toledo. O la chica esta que es gallega, una chica que es gallega, que es policía, además es policía. A mí me encanta la chavala esa. Pero después el ámbito superior del PP, yo no sé la verdad que se dedica. Quitando a Ayuso de en medio, poca cosa hay. Y por ejemplo de Vox, lo que yo he visto y comprobado es que Vox al principio estaba muy por la labor de llegar a muy alto y de llegar a conquistar grandes cosas en España, pero su líder ha determinado de que lo bueno es quedarse en la posición, aferrarse al silloncito que está puesto y quedarse ahí con 15, 20, 30, 40, lo que saque de diputados, y hacer oposición y simplemente protestar, y así no se gana nada. Yo hoy por primera vez voy a estar en oposición a Luis. Yo creo que sí que es verdad que el Partido Popular es una consecuencia, es principio y fin del PSOE, es decir, que es lo mismo, y en el caso de Vox, yo creo que es un partido que no quiere agarrarse al PP, en el sentido de que una coalición con el PP mataría a Vox, en este caso. ¿Por qué? Porque no podríamos hacer una oposición al gobierno si estamos en coalición con el gobierno. Entonces, apoyos puntuales, todos los que quieras. Amarrarnos a un gobierno como hicimos en Castilla-La Mancha, no creo que sea lo ideal. Pero funcionó el tiempo. Pero claro, en cuanto el PP se ve un poco acorralado, saca la bandera de las elecciones anticipadas y de que... Pero en Castilla-La Mancha lo que pasó es que con la retirada que ordenó Abascal salieron todos los gobiernos, ¿eh? No nos olvidemos de Sí, por supuesto, y estoy de acuerdo contigo, Manuel, pero de eso se habla, de que meternos en un gobierno con un Partido Popular que no es terreno firme, no es un partido que podamos confiar, porque en cuanto nos retiramos de Castilla-La Mancha, en el cual habíamos quitado las subvenciones a los sindicatos, a las 2 semanas estaban dándole 1.000 millones de euros a los sindicatos de Castilla-La Mancha, con lo cual te quiero decir que algo hacemos. Vale. Yo quería comentar una cosa nada más, bueno, aparte de Manuel, que como los chinos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Correcto. Además, yo voy a redundar en eso. Yo echo de menos a Aznar, y no porque sea prototipo,
pero sí por eso de váyase. Señor. Yo creo que es que automáticamente ahora el váyase señor Sánchez debía de ser el primer y único postulado que tuviera el PP. ¿Por qué? Porque indudablemente sabemos lo que está pasando. Vemos la corrupción y efectivamente, como yo creo que antes apuntaba Salvador, Sánchez llega a un gobierno por una moción de censura que iba cogida con pinzas porque son frases sacadas de contexto de una sentencia que no repercutía ni en el PP ni en el, por supuesto, en Mariano Rajoy. Yo creo que el PP le faltan eso que tiene que ver mucho con la testiculina, ¿no? Y tirarse para adelante, no tenerle miedo a decir qué es lo que puede pasar, dejarse de tanto marketing, entrar más en lo que son las esencias realmente de un partido y empezar a movilizar a las masas. La gente está cansada de ver lo que vemos todos los días. Es decir, ayer hubo una manifestación en Madrid, se puede decir que iban 3 o 4 gatos, indudablemente, o iban 300 o 400.000 personas, pero es indudable que la contestación pública está ahí. Nos sobra la corrupción y nos sobra esos intereses ilegítimos que están propiciando de que este país, que fue la 4ª potencia europea, esté ahora mismo pidiendo ayuda por todos los sitios, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir con el tema. Y hemos hablado de los jueces y vamos a hablar un poquito de los jueces. ¿Qué pensáis de la independencia judicial? Y sobre todo el cambio que se quiere hacer, que los jueces no lleven la instrucción del caso y lo lleve el fiscal. Los jueces tienen independencia absoluta, no tienen jefe cuando están en su juzgado. Los fiscales no, los fiscales tienen su jefe. ¿Qué pensáis de la independencia judicial y que se mantenga la instrucción en los jueces? ¿Cómo lo veis el tema? ¿La independencia judicial? Sí, en modo irónico. En modo irónico, totalmente. En España sí. Independencia judicial. Totalmente. Tenemos el Consejo General del Poder Judicial que los nombran los partidos políticos. Sí, pero vamos a ver, es un órgano, pero el Consejo del Poder Judicial no tiene nada que ver con los jueces que han aprobado las oposiciones. Otro tema son los jueces que son turneros como Carmena. Sí, porque entran por el cuarto turno. Los que entran por el cuarto turno son otra historia. Son otra historia. Por prestigio social es un invento que evidentemente se les nota las lagunas que tiene. No se pueden comparar con una persona que ha aprobado una oposiciones tan fuerte de 326 temas tan difíciles como han aprobado los fiscales y los jueces y los abogados del Estado y los notarios. Porque estamos hablando a un nivel de personas con una capacidad intelectual fuera de serie. Pero bueno, la independencia judicial, yo me refiero independencia judicial para instruir el caso. Porque ahora mismo lo que estamos viendo que los partidos políticos no están cumpliendo su obligación, que los que están haciendo lo que lo están cumpliendo son los jueces. No, hombre, yo es que esa frase de la fiscalía quién es, ya no está diciendo que eso sería imposible de que jerárquicamente la jerarquía que hay en el mundo fiscal, eso no se puede dar para instruir un caso, no, porque ahí habría unos matices políticos increíbles, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera el PSOE, que la fiscalía instruyera el caso Begoña, entonces, o el caso Coldo, entonces estarían salvados, ¿no? Hombre, yo con respecto a las dos cuestiones que planteaba, lo de la independencia judicial, yo creo que, como tú bien apuntabas, eso depende de la persona y del juez, porque ahí tenemos dos casos significativos. Está el juez Peinado en Madrid, que más avatares que le están dando Sánchez y compañía con la abogacía del Estado, porque si es una causa privada debes de tú gastarte tu dinero y poner tu propio abogado, o como está haciendo el juez Marchena en el Tribunal Supremo en la Sala Segunda. Yo creo que hay que levantar la bandera por su competencia y su voluntad de hacer las cosas. En cuanto a lo que tú apuntabas del tema de la fiscalía, hombre, ese es el sistema que se utiliza, el sistema anglosajón, donde los fiscales son los que instruyen la causa y los jueces quien juzga. Aquí tenemos el problema de que un juez te instruye la causa y otro juez juzga la causa, con lo cual ya hay en cierto grado un determinismo, que es lo que entiendo que es lo que se quiere evitar. Yo creo que si son independientes, que es lo que antes apuntaba Luis, de que la Fiscalía es independiente realmente, mira, es un garante del bien público, que no olvidemos que la Fiscalía está obligada a defender los intereses públicos, no los intereses particulares absolutamente de nadie. Es más, cuando defienden intereses se ve muy notorio en los casos de la violencia de género y en los casos de menores, donde si no hay opinión del fiscal, la causa no progresa. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, si no se despolitiza la magistratura,
tenemos un problema, porque siempre habrá gente que tenderá a buscar a través de la política el ascenso a ocupar puestos, no por relevancia, sino por amistad, conocimiento, ayuda, o como le queremos poner al tema, ¿no? De todas formas, no podemos quitar las manos de la política sobre la justicia, ¿eh? Es muy difícil. Porque ahí tenemos el caso de, por ejemplo, de la jueza Alaya, que luchó y se partió allí la cara por sacar el tema de los ERE, y vino la política, se lo quitó todo y se lo dio a otra juez que era, digamos, primaria. Dejando que prescriban las causas. Y lo que hizo fue que prescribieran sin tocarlo, para que todo, y es una persona que está afín al Partido Socialista. Entonces, bueno, yo lo que sí quiero decir que gracias a los jueces está como está España ahora mismo. Sí. O sea, lo que tenemos que darnos cuenta es que gracias a los jueces y a los fiscales. Y desde luego no confundir lo que son los fiscales, lo que es fiscalía de a pie, la fiscalía normal y los jueces normales, con una élite que son muy pocos, pero en una olla hay un garbanzo negro, pero estamos hablando de 4 o 5 garbanzos negros, no hay más, ¿eh? El resto, pues gracias a precisamente a la judicatura y a la fiscalía, pues España está donde está y estamos donde y hay tantos casos, como dije antes. ¿Cuántos casos de corrupción hay? Hay un montón. Hay un montón. ¿Y eso por qué? Pues son por los partidos políticos. No. Lo hemos visto ahora mismo en la reunión que ha tenido, en la reunión de fiscales que se ha producido, donde creo que, no sé el número que ha sido, pero 8. Ha habido bastante gente que ha estado en oposición precisamente a que continuara el fiscal general. Evidentemente, si hay contestación, quiere decir que hay todavía personas con capacidad y entidad suficiente para tomar sus propias decisiones en favor del sentido común y del interés público, ¿no? Y de la honestidad. Mira, y ahora mismo lo único que quizás se salva, el Ejército, Judicatura, Fiscalía, la Guardia Civil, la UCO. La Policía Nacional, regular. Pero la Guardia Civil... regular. La Guardia Civil, la UCO. Del director para abajo, sin contar director. El director de la Guardia Civil no lo cuente porque... Hombre, no, el director es político. Del general para abajo que haya de comandante. Bueno, bien, vamos a seguir. Ahora mismo hay vos, por ejemplo, emplea un procedimiento que denuncia. Vos has denunciado un caso, otro caso, y va ganando caso a caso. El PP, sin embargo, no denuncia ninguno. Y solamente ahora mismo, en el caso este que tenemos, que hay un montón de personas imputadas y presuntamente imputadas y con delitos y tal, pues solamente ha hecho una denuncia, que se le ha hecho una gran publicidad, que por las bolsas de dinero que han entrado donde hay una misa diaria en la puerta y se reza el rosario en, ¿cómo se llama? En Ferraz, que ahí y saluda a los que van allí a misa y rezan el Santo Rosario, que está muy bien que lo hagan. Y bueno, pues ha entrado allí con las bolsas. El problema de las bolsas es que jurídicamente se sostiene poco. Y sin embargo es la única actuación que ha tenido el Partido Popular. ¿Cómo veis eso? Que ha tenido una actitud tampoco beligerante. Es lo que te comentaba antes, que no están en brazos de Morfeo, no le veo, tiene menos sangre que un mosquito. Hombre, hay que tener presente que cuando había 50 diputados, con 50 diputados, sin problema ninguno, se presentaban denuncias. Pero yo creo que la función que tienen los partidos políticos no es presentar denuncias, sinceramente. Para eso está la Cámara de Representantes, está el Congreso y está el Senado, donde allí hay que dar la cara y hay que dar la caña suficiente. Lo demás evidentemente está para que sean precisamente, los conocimientos que se tengan y la investigación que realice la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, los que pongan a nivel judicial esas causas, desde mi punto de vista, evidentemente. Bueno, una cosa con relación al Senado. El Senado ha dejado que prescriba la acción contra Coldo. Sí. Ha prescrito precisamente hoy. O sea, precisamente pues ya no pueden pedirle nada, ni le han llamado. No han llamado ni siquiera a Coldo. Pero eso, no han llamado a nadie. Y eso lo ha hecho el Senado. O sea, yo creo que eso es problema que tenemos en la política española, en el Congreso y en el Senado. Ya lo hemos visto recientemente con lo que pasó con el voto a favor de la excarcelación de Tarra, rebajándole los votos. Es decir, tú no puedes ir a un Parlamento a poner un botoncito sí, un botoncito no. Oiga, si usted se me equivoca, usted está fuera del Parlamento ya.
Y a mí no me vengan a buscar a ver quién es el chivo expiatorio. El primer chivo expiatorio es el que dirige el partido, porque eres el responsable, se supone que es el líder de esa agrupación. Si tú no eres capaz de tomar tus propias decisiones, vete y deja a otro. Es que lo que estamos viendo en España... Ahora habla después Salvador. Sí, lo que estamos viendo ahora en España es inaudito. Lo que estamos viendo ahora mismo, no sé, que un fiscal general delante de una televisión diga que él sabe mucho de toda la gente y que él puede tener material sensible para poner a pie de los caballos a la oposición y a muchísima gente. Pero bueno, ¿usted cómo puede...? Esto es como una mafia. Aquí yo tengo el poder de decidir quién meto en la cárcel y quién no meto en la cárcel. Vamos a ver, si usted tiene algo contra cualquier persona, lo que tiene usted que hacer es ponerlo sobre la mesa inmediatamente, no decir que lo puede hacer o que no lo puede hacer. Vale. Salvador. Yo con esto quiero terminar mi intervención. Me gustaría decir que evidentemente Vox tiene en su ideario marcado a fuego la denuncia de todos y cada uno de los casos de corrupción que haya en España, pero todo el mundo sabe que los medios de comunicación, exceptuando el nuestro, son afines a la izquierda, o al menos están regados de dinero por la izquierda, y evidentemente el PP pertenece a esa izquierda. Nadie me puede negar que un partido que apoya la Agenda 2030, que apoya casi todas las leyes que sustentan a Sánchez, no sea de izquierda. Entonces, cuando ellos propusieron esta denuncia pública, que no fue ni denuncia civil, ni civil ni criminal, creo que fue, se le dio mucho bombo como diciendo: uy, el PP ha propuesto por fin una denuncia contra Sánchez. Vos llevas muchas denuncias contra el Partido Socialista, contra Podemos y contra todos los que son socios de este gobierno. Entonces creo que un poco de mérito deben de tener. No mucho, es su labor, es su trabajo. Bueno, esa no es su función. La función de un partido político no consiste ni al juzgado a denunciar, porque para eso tiene mecanismos políticos para hacerlo. Tenemos lo que es el propio Congreso y luego tenemos el Tribunal Constitucional. Que estén... bueno, no voy a poner términos porque adjetivos caben mucho. Evidentemente, eso no es culpa de absolutamente nadie. Pero sí hay una responsabilidad personal en el momento que tú decides que la única capacidad que tienes es precisamente la de denunciar. Bueno, mire usted, es tontería. Si aquí saca un carrusel de corrupción, tú te enteras porque lo acaba de publicar en la prensa, que es el problema que tenemos ahí. ¿O a quién está pasando la información? ¿Es que te pasan a ti la información de la Guardia Civil, te llega a ti y a tu partido? No, llega a la prensa porque se filtra a través de los juzgados. Eso es el proceso. Entonces, que tú hagas juicio sobre una información que ya está investigada, a ver, que digo, ¿dónde está el mérito? Yo no le veo mérito absolutamente a nadie, ¿no? A nadie. Bueno, voy a hacer otra preguntita que va. ¿Quién tiene que liderar la oposición? Ya, para ponernos todos de acuerdo. ¿El juez Peinado o la oposición? ¿Quién tiene que liderarla? ¿El juez Peinado o la oposición? Bueno, un momento, porque se va a despedir, un momento se va nuestro compañero Salvador, nos deja. Gracias Salvador por estar aquí, se incorpora a la universidad. Venga, ahora vamos a continuar. Bien, lo que estaba diciendo, ¿quién tiene que liderar la oposición? ¿Juez Peinado? ¿Estáis de acuerdo conmigo que es el juez Peinado que la tiene que liderar? Porque los demás no están haciendo nada. Yo creo que el juez, no nos olvidemos que lo han vilipendiado por todos sitios. Y no nos olvidemos que es un señor que con la edad que tiene se dedica a dar clases, es catedrático también de Derecho. Bueno, catedrático no, es profesor, porque no puede ser catedrático, porque no pueden ser funcionarios de todas las administraciones, ¿no? Todas las administraciones. Pero bueno, pero da clase como jurista de prestigio. Entonces, que a una persona que tiene una relevancia académica vengas a enmendarle la plana individuos que no han demostrado en su vida sino ser serviles a la política, tiene guasa. Hombre, ¿quién debe de liderar la oposición? Desde luego, los líderes que tenemos actualmente yo creo que están pasados de rosca. Es que el PP es lo que estábamos comentando antes, que
para mí es un partido que está demostrando muchas veces en que está con una postura prácticamente de izquierda. Nada más que hay que ver, por ejemplo, a Juanma Moreno aquí en Andalucía, qué es lo que ha hecho Juanma Moreno cuando entró por primera vez aquí en el Parlamento andaluz, y no hizo nada por sacar adelante y ponerle cara a todo lo que había pasado durante 40 años. No movió ni absolutamente nada. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque los ciudadanos de Andalucía lo primero que se preguntaron, vamos a ver, si se va de 40 años de corrupción de un partido y llega otro partido porque ha habido una corrupción tremenda, y ese partido calla esa corrupción y sigue para adelante sin comentar absolutamente nada y sin hacer nada, entonces Juanma Moreno, ¿a quién pertenece? ¿Al Partido Socialista o al Partido Popular? Bueno, sí. Para mí, siguiendo lo que estaba diciendo Lilo, lo que decía Luis, es que vienen a lavarse la cara los unos a los otros. Es decir, es que hemos aceptado que en España existe una casta política, no una clase política, sino una casta, que aquí todo el mundo actualmente, en su gran mayoría, estoy exagerando evidentemente, y entiéndese la ironía, todo el mundo quiere ser político. ¿Por qué? Porque sin trabajar, sin opositar, sin estudiar, llegas a tener un sueldo magnífico, magnificado, 70, 80, 90.000 euros al año, tu pensión vitalicia, tu seguridad social pagada y reducida. Yo quiero eso para mí también, ¿no? Claro. Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, vamos a suponer ahora mismo, vamos a hacer una suposición muy grande, ¿eh? Tenéis que estar preparados. Vamos a suponer que todos son inocentes. O sea, vamos a suponer que presuntamente todos son inocentes. ¿Tienen responsabilidad moral y ética por lo que han hecho? Porque ya tenemos que hablar de lo que es la responsabilidad moral y la responsabilidad ética. ¿Qué pensáis? Un detalle, es que penalmente, y eso lo conoces tú también muy bien, lo conocéis los dos muy bien, penalmente no existe responsabilidad penal para ningún político. La civil tampoco existe porque no es secundaria la una con la otra. Hombre, la responsabilidad penal, ¿tienen vergüenza? ¿Tienen vergüenza que votan a favor de la excarcelación de los etarras y lo único que se limitan a decir nos hemos equivocado? ¿Cómo que nos hemos equivocado? Fuera todo el mundo que ha votado. Eso es así de fácil. No tiene sentido. La moral, la ética se basa en que tú tienes que ser confluente realmente con lo que te estás haciendo. Si no lo eres, aplícamelo, ¿no? Claro. Luis. ¿Qué te puedo decir, Alfonso? Moral y éticamente. Moral, cuando el señor Ábalos ha pagado su putilla 90.000 euros para tener una cama para todos los días, para echar lo que no voy a decir. Entonces, ¿qué moral puede tener una persona como esa que la paguemos todos los españoles? Entonces, es que la moral que tiene el Partido Socialista es todos los partidos, todos, ¿eh? Sí, pero bueno, no ha llegado a tanto, creo, en otros partidos. En otros partidos han sido empresas que han sido adjudicadas con proyectos, con cosas, pero una cosa es que tú adjudiques un proyecto a una empresa que tiene su parte fea y su parte, digamos, tanto moral como penal, pero ya a nivel de desmadre de cocaína y de prostíbulos y de todo eso está fuera ya de... No, eso siempre son los mismos, siempre son los del mismo partido. Bien, bueno, ahora mismo, ¿cómo veis el tema del Tribunal Constitucional? Si ahora mismo el Tribunal Constitucional declara la amnistía, que procede la amnistía. El Tribunal Inconstitucional, ¿no? Bueno, ¿qué dice por ahí? Bueno, ¿cómo veis que si admite la amnistía, moralmente y éticamente perdonar a tus socios de gobierno, ¿cómo veis que perdonen a sus socios de gobierno? Es una actitud ya que se sale quizás del marco, ¿no? ¿Cómo lo veis? Han perdonado a los de los seres. ¿Qué más vergüenza puede ser esa? ¿Hasta dónde podemos llegar en que tú has visto una persona que es confesa, que ha sido juzgada y ha sido condenada, y que venga el Tribunal Constitucional por detrás y porque es el que jugaba al golf con el acusado o con el penado, resulta que ahora lo desimputa? Es que es de vergüenza, es que no se puede, es que España, yo no sé, de verdad, yo no sé por qué España no está en la calle. Y ayer lo escuché yo en televisión, un señor que paseaba por Madrid con su bandera,
denunciando todo lo que estaba pasando, y nada más que había personas de 40 años para arriba y toda la juventud durmiendo en su casa después de una fiesta y no se preocupa en absoluto de lo que está pasando. Bueno, yo creo que está claro, es decir, amnistiar es un cambio de procedimiento precisamente por delitos que se han cometido contra todo y contra todo, como pasó en el año 78 con la amnistía que se produjo precisamente para exonerar de crímenes aquello que había significado la Guerra Civil Española. Pero estábamos hablando de un cambio de régimen. Aquí no estamos hablando de un cambio de régimen, salvo que queramos verlo en profundidad y veamos que realmente lo que se está produciendo es una alteración del régimen constitucional por la puerta de atrás. Indudablemente amnistiar a quien han perdonado, porque resulta que a los que han amnistiado son los que intentaron dar un golpe de Estado, como ya lo dieron en el año 34, que muchas veces nos olvidamos que la historia se repite y en este caso lo estamos volviendo a ver, ¿no? Vale. No se puede perdonar a quien ya atenta contra todo, ¿eh? Bien. Bueno, ahora voy a hablar de dos temas. Africa Center, ¿qué me podéis decir? Que todavía eso no está saliendo mucho. El Africa Center. Bueno, eso está claro, como tú dices, tiene que salir porque parece que la corrupción tiene extensiones y circuitos por todo el mundo, ¿no? En este caso parece que con África, pero antes lo apuntaba Luis, ¿no? Yo creo que cuando el Mossad empiece a alargar lo que tienen de contenido, nos iremos enterando de muchas cosas. Cuando Luis Peinado empiece a sacar y tirar del hilo y veamos a alguien sentarse en el banquillo, pues evidentemente nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que está pasando. Pero es que esas corruptelas, repito, están ahí porque se han sido consentidas en base al poder, no se ha consentido en base a un interés legítimo, en base a quién es y quién está soportando y soportándola, ¿no? ¿Tú? Yo creo que cuando ya Sánchez no sea útil, no sé si Marruecos sacará toda la... Está muriendo... Todo lo que... rey de Marruecos, por cierto. Sí, eso, bueno, se lleva muriendo desde hace tiempo, lo que pasa es que lo tiene ahí guardado. Pero bueno, que no sé si algún día sacarán, porque le interesa a Marruecos, sacará a la luz todo lo que tiene escondido Sánchez. Bien, bueno, según vimos con Albert Castrillón, el Mossad se lo va a dar a la UCO. Ya no una UCO cualquiera. Entonces este señor, que lo recomiendo que lo sigáis, que es informa bastante bien y lleva muchos años, Albert Castrillón, en su canal, pues también ha dicho que no se los da a los medios de comunicación el Mossad, porque los medios de comunicación pues lo distorsionan y lo cambiarían totalmente. Entonces, en principio, se lo va a dar a la UCO y dependiendo en qué tipo de juzgado vaya a tocar. Pero que el Pegasus, el tema de toda la información que hay del teléfono del número 1, pues todo eso va a entrar y entrará en breve. Entrará en breve y eso va a estar ahí. Yo lo que tengo un poco de miedo es que digamos que Israel tiene muchos intereses con Marruecos por el tema de las aguas raras que tienen en el Atlántico, sí. Y lo que le interesa es a un tonto en el gobierno de España, ¿no? Entonces no sé si una persona como es Sánchez, ¿no? En el sentido de paranoico y de psicópata. Entonces, si tengo un psicópata puesto en el que me puede y que además es una persona ambiciosa y lo puedo corromper, prefiero tener a esa persona y no a otra. Entonces no sé hasta qué punto los israelitas con lo inteligente que son, le pueda interesar mover esa ficha hacia Sánchez o no. Bueno, hay una cosa que sí quiero decir, que por ejemplo el Marruecos ha dicho que le va a declarar a la guerra, bueno, que está muy enfadado con España, porque es que resulta que la Unión Europea, todos los productos que vienen del Sáhara, no puede poner que son de Marruecos, tiene que poner que son del Sáhara. Entonces nuestro querido y amado Mohamed se ha molestado muchísimo. Y nuestro íntimo enemigo del sur está totalmente cabreado, tanto que dice que va a empezar con la colaboración de Rusia, que por lo que tú decías es íntimo enemigo también de Israel. Entonces, ahora mismo, como el rey está
a la deriva, pues ahora mismo, y eso lo van a sacar, porque lo que... bueno, y otra cosa también que se ha descubierto es que las bombas que están tirando desde Hezbollah pertenecen a España, o sea, los proyectiles pertenecen a España, y han salido, y fueron una munición que se vendió en el año 82, la vendió Felipe González, se la vendió a Irán, y ha caído, y están allí las espoletas y están todos allí puestos, y la han descubierto justo en Siria, o sea que lo están utilizando los terroristas, o sea, armamento español. Sí, hombre. Bueno, yo quería alguna cosa. Un detalle primero, a lo que tú apuntabas ya antes del tema de Pegasus. Hombre, es que la información la tiene el CNI. Nos digan lo que nos digan, evidentemente yo no me creo que el CNI no tuviera información de ello. Que no la frente, que si tenemos politizado también el CNI, que tenemos a un etarra supervisando los secretos oficiales en el CNI, manda huevos, pero valga el término, que se puede utilizar. Claro. Y en cuanto a lo que estás diciendo, hombre, evidentemente el enemigo público número uno sigue siendo Irán, por intereses espurios de cualquier tipo. Que nosotros hemos vendido armamento, bueno, pero es que tenemos el derecho de vender ese armamento. El uso de los mismos hay que entender que estamos y reconocer que, bueno, que si nutrimos de armas a uno, ¿por qué no nutrimos de armas a los otros, no? Claro. Yo creo que eso sería el entender fundamental, como hacen los americanos, ¿no? Los americanos, no nos olvidemos que su gran negocio es el negocio armamentístico, y te venden A, B y a C, y si es posible a D también, por si acaso, ¿no? Claro. Este año a Irán se le han vendido 2,5 millones en armamento y en tecnología para la software y cosas para la empresa nuclear, para el arma nuclear, que no sabemos en qué lo va a utilizar Irán. Bien, vamos a seguir con otro tema que también está muy olvidado y no se dice mucho, que es sobre las mascarillas y los respiradores, porque ahí verdaderamente ya estamos hablando de 2.000 millones o de más. Y es un verdadero pelotazo. Por eso, ¿qué pensáis del tema y cómo lo veis? Bueno, las mascarillas han sido un negocio del siglo, que se diga lo que se diga. Y ahí, efectivamente, el caso Coldo, caso Bávalo, caso 1, caso 2, caso 3, y ya veremos lo que va pasando, porque es indudable que, hombre, yo creo que es una vergüenza que las licitaciones públicas, que estamos perfectamente reguladas, metieron la mano a los políticos y se las cargaron completamente, porque no era una necesidad urgente, era una urgencia de necesidad. O sea, podíamos haberla hecho en España tranquilamente, como creo que fue en Guipúzcoa o en Bilbao, donde se hicieron una fábrica en menos de 3 meses para hacer mascarillas. Luis. Hombre, lo que yo más que nada es comentar lo que, por ejemplo, el caso en tema de mascarilla, el que más me sorprende es la de la señora presidenta del Congreso, la Francina Armengol, que tiene allí no sé cuántas cajas de la Cariño, ¿no? La que le decía Cariño a Ábalos, que tiene allí no sé cuántas cajas, no sé cuánto, el importe cuánto fue de mascarillas, que estaban además inútiles, mascarillas que no servían para nada. Entonces, y que siga esa persona, es que el problema de aquí de España, que es que cogen a una persona con el carrito del helado en las manos y sigue en su sitio y no se le puede quitar de donde está. Es que eso es lo que yo veo que es el problema aquí en España con la justicia y con todo, que es que con las mascarillas, como se ha visto perfectamente que esa persona compró y hizo totalmente un negocio de corrupción con esas mascarillas. Esa persona tenía que estar automáticamente fuera de la política. Pues no, ahí está y sin problema. Pero es lo que yo decía antes, que estamos hablando de auténtica gente que le resbala la ética, le resbala la moral. Vamos, que le resbala absolutamente todo, porque efectivamente, mínimamente, antes, y estamos hablando de un régimen pasado, imputado directamente, o estaba dimitido o estaba dimitido. Aquí no hay mucha más historia. O sea, yo creo que es que falta ética y falta responsabilidad, y sobre todo falta que el Código Penal establezca también las dos obligaciones. La obligación de decir la verdad para todo el mundo, incluyendo los políticos, y si miente, procedimiento abierto, y además la imputación de los políticos como responsables de la custodia de los dineros públicos, ¿no? Es que hemos visto en televisión, por ejemplo, claramente, cuando fue el juez Peinado a tomarle declaración al presidente del gobierno, decir delante de ese juez, expresamente decir, yo no conozco de nada al señor Aldama,
Y resulta que a los 2 días están sacando en televisión que el presidente del gobierno estaba hablando maravillas de la empresa y del señor Aldama. Entonces, si tú no conoces de nada a este señor, ¿cómo es que en la televisión sale después contradiciendo todo lo que has dicho delante de un Porque juez? tenemos muy poca memoria, Luis. Sí, pero el problema es que automáticamente debería de salir una orden de decir, oiga, que me parece muy bien que es el presidente del gobierno, pero este señor acaba de mentir delante de un juez. No, no pero pasa nada. Él no tiene la obligación de declarar delante de un juez, menos con un caso con su mujer. Sí, pero... O sea, él no tenía declaración. Pero, y aparte puede mentir, porque cuando estamos hablando de asuntos familiares se puede mentir, tú lo sabes igual que yo. Sí, pero hay un matiz en eso, evidentemente. Pero no puede acogerse tampoco, como pretendía, a declarar por escrito en base a que él es el presidente del gobierno. Si eres el marido de, no puedes ser el presidente de. Y aquí yo creo que es que el matiz hay que tenerlo en consideración, ¿no? El juez él supo perfectamente definir ambos términos. Claro, pero vale. Bien, bueno, y otra cosa ya para terminar, pero ¿creéis que ya está finiquitado el régimen del 78? Que después de esto, porque ahora mismo, ¿qué pasa? Si ahora mismo hay otras elecciones, ¿quién va a entrar? ¿Otro igual? Y va a ser lo mismo, porque ahora mismo que el y tú más está funcionando, porque la prueba evidente es que nadie dice nada ni nada. ¿Por qué? Porque y tú más. La manifestación que ha habido en Madrid, para algunos 25.000 personas, para otros 400.000 personas, nos quedamos con lo que sea, pues resulta que Feijóo no ha ido. O sea, que el partido que lleva la oposición pues está muy retranqueando como para no hacer oposición. Puede hacer con una agenda, que los dos comparten la misma agenda, que votan lo mismo en Europa. ¿Es una oposición el PP verdaderamente para el PSOE? ¿O, no sé, yo en principio, o es una alternancia que ahora me toca a mí y ahora te toca a ti? Porque yo aquí lo que veo es que nada más que si hay elecciones, que ojalá la haya, pero bueno, por lo menos para quitar a este descelebrado de en medio, pero el problema es que se va a incrementar, todo el problema se va a incrementar un 100%, un 200%, un 500%, o un 1000%, porque todos los problemas que hay que están tapando con los ocupas, por ejemplo, porque no hay viviendas, con los problemas de alquileres que porque no hay viviendas, otros problemas que hay generales en España, todo eso ahora mismo está callado porque está el socialismo gobernando, pero en el momento en que entre el PP, todas estas plataformas que están siempre en la calle protestando y que están ahora escondidas bajo una loza sin salir, esto va a salir a la calle y van a empezar a hacer la propaganda de siempre progresista contra el PP. Entonces se va a convertir en un país que todos los días vamos a tener 60.000 personas o 100.000 o 200.000 personas en la calle protestando por lo que antes nadie protestaba. Y esto se va a convertir en un país prácticamente ingobernable y en caos. Bueno, pero de todas maneras aquí hay un problema que está muy claro, que la partitocracia ha fracasado, porque ahora mismo alternancia no hay. O sea, en España no tenemos alternancia del gobierno. Que gobierne uno, que gobierne otro, el sistema es el mismo. Y el que fracasa es el sistema. Mandan las minorías. Pero no podemos estar en manos de las minorías. Ni podemos estar en manos de una corrupción tan grande como hay en todo el estamento político, y no funcionará, como bien ha dicho Manuel, no de los funcionarios del Estado, gracias a los jueces, gracias a los fiscales, gracias a la Guardia Civil, gracias al Ejército, gracias a algunos policías, a la mayoría de los policías y de los comisarios que hay en cada pueblo. Gracias a ellos se mantiene la sociedad todavía medio viva, pero la política está verdaderamente destrozada. Hombre, yo creo que básicamente, aquí lo hemos apuntado muchísimas veces, ¿no? Efectivamente, la partitocracia no permite sino el seguir el mismo y manteniendo el mismo estatus que vivimos actualmente. Que vaya cambiando, que yo soy un iluso y creo que es necesario que cambie. Pero también creo que es necesario que si se llega con una mayoría absoluta, llegue quien llegue, en este caso esperemos que cambiemos un poquito y entre un poquito más la derecha, se haga un cambio radical de lo que es la Constitución y sobre todo lo que es el sistema de votación,
hay que entender que la Constitución estaba cerrada, como tú bien apuntabas, a que participaran también la autonomía y participaran los nacionalismos por el hecho de evitar precisamente que hubiera un único partido dominante, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, y eso hay que modificarlo de alguna manera, pero hay que modificarlo con conciencia. No toquemos la corona, no toquemos las Fuerzas Armadas, no toquemos la Hacienda, es decir, vamos a respetar parte de las estructuras que han funcionado y que han demostrado que este país en 40 años ha avanzado. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, ¿pero que hay que cambiar? Sí, hay que cambiar muchísimas cosas y tomárselas en serio. Pero desgraciadamente, como antes hemos apuntado, los líderes que tenemos actualmente no se suben las faldas ni se tiran para adelante, ¿eh? Alfonso, yo creo que vamos cuesta abajo y sin freno. Y sin freno. Y lo que escucho en la calle algunas personas, no sé si será lo correcto, pero no me atrevo a decirlo aquí, pero necesitamos un cambio total y eso nada más que viene de una parte por un tema que no quiero comentar aquí, que sabemos todos cuál es el cambio que hay que dar y de dónde viene, y es mucho más que unas elecciones y de otro tema. Entonces, por desgracia en España, no sé por qué, cada ciertos años, aunque intentamos que una democracia salga para adelante y todo al principio sale genial porque éramos un modelo a seguir de lo que era una democracia y lo que era el que de una dictadura saliéramos por una democracia perfecta, al final la cagamos. Y al final el único cambio que tenemos que hacer, por lo que yo veo, es que estamos pidiendo a grito un cambio que es lo que total, que viene por donde suelen venir esos cambios totales. Claro. Bien, bueno, pues ya nada más, pues ya llevamos bastante tiempo. Mi agradecimiento a los tertulianos, a Manuel, a Luis y a Salvador, que ha tenido que irse a la universidad. Y bueno, si queréis decir algo vosotros, ya terminamos. Dar las gracias como siempre. Dar las gracias. Bien. Y yo como siempre pues también deciros que os suscribáis y bueno, hasta la semana que viene y muchas gracias por vernos.